cambiamos el fracaso por un éxito que permita que Colombia y Latinoamérica puedan vivir en paz. Estamos en un momento histórico. Una nueva era para Colombia. Gracias a todos y a todas. La paz es la única batalla que vale la pena dar. Vamos a hablar sobre la situación de los derechos humanos y la paz en Colombia. Iniciamos con un invitado muy especial. Tenemos acá en el estudio a Camilo González Pozo, que es un hombre que lleva toda la vida haciendo investigación, documentando todos los temas en su organización o una de donde él trabaja, que es Indepaz. Y vamos a evaluar, Camilo, dándote la bienvenida, cómo está la situación de derechos humanos en Colombia. Yo veía la última nota que tú colocabas allí en Indepaz, donde nos decía que este año han ocurrido 94 masacres, 179 asesinatos de líderes y lideresas, 70.267 personas víctimas de desplazamiento forzado, 37 firmantes del acuerdo de paz asesinados, más de 58 víctimas de minas antipersona. La pregunta, Camilo, dándote la bienvenida, agradeciendo tu confianza y el gran trabajo que haces para documentar esto. Metodológicamente, ¿de dónde salen estas cifras, Camilo? Bueno, muchas gracias por la invitación primero que todo, ¿no? Bueno, las cifras son consolidadas por un equipo del Observatorio de Conflictividades en Indepaz que recibe información directamente de todas las regiones. Ahí se ha creado progresivamente una red de amigos y de personas de organizaciones sociales que están todos los días, a toda hora, mandando datos, corroborando. Y también pues, se utilizan fuentes oficiales, tanto de la Defensoría del Pueblo, de los ministerios, y información periodística y de las organizaciones que se confirman antes de hacer los registros. Esto pues lo venimos haciendo para actividades de grupos armados organizados de diferente tipo, sobre todo los narcoparamilitares y otras expresiones desde el año 2006. Y después del acuerdo de paz incorporamos otra serie de indicadores pues, que son significativos para ver la evolución en materia de paz. Estas cifras que tú le presentas al país, al mundo, porque además desde muchas partes estamos siempre siguiendo la situación de derechos humanos en Colombia, ¿en qué contexto se produjeron en el año 22? Es decir, ¿cuál es tu análisis? ¿Qué fue lo que pasó para que se generara semejante pues, cifras tan escandalosas de violencia en el país? Sí, bueno, tenemos, si uno dice de conjunto, mira la situación del año 22 comparada con el año 21, incluso la tendencia anterior, lo que vemos es una continuidad, no hay un cambio de tendencia, venía disminuyendo hasta el mes de octubre, venían disminuyendo casi todos los indicadores, pero se dispararon los conflictos entre grupos armados y entre una cantidad de pequeñas agrupaciones locales, 66 enfrentamientos solo en los últimos 3 meses y medio, enfrentamientos armados entre estos grupos diversos, 44 acciones de hostilidad a la fuerza pública o de enfrentamiento con la fuerza pública, es decir, que se intensificaron las disputas territoriales. Allí yo creo que hay muchos factores que inciden, sobre todo la expansión tan grande que ha tenido en este periodo algún fenómeno como el de las disidencias, llamadas así, o grupos post-FARC. El Clan del Golfo también ha tenido un crecimiento significativo. En los últimos 3 años han aumentado en 10% del área de movilidad. El ELN no ha tenido tanta ampliación, pero eso yo creo que todavía no ha tenido una respuesta suficiente en las nuevas políticas de paz total. Es decir, las políticas han creado un ambiente. Algunas de estas organizaciones y circunstancias han disminuido, se tiene un desescalamiento en el caso del ELN, algo en el Clan del Golfo, en algunas situaciones locales como en lo que tiene que ver con Buenaventura, pero en otras situaciones las confrontaciones gravísimas, la situación de Arauca, por ejemplo, del Putumayo, pues todo, de modo que es muy desigual y entonces el balance nos indica que, por ejemplo, en excombatientes asesinados hay una disminución,
Estamos en 30 y... Disminución con el cambio de gobierno, dices tú. Con respecto al año anterior. Ah, ya. En No, y general. incluso con el cambio de gobierno hay una disminución porque veníamos con unas cifras de 3, 4 mensuales y ahora estamos en una persona, que es mucho. Vamos a terminar este año, estamos en 38 ya excombatientes. El año pasado fueron 53. El desplazamiento se mantiene, en masacres estamos en 94 ya y el año pasado 95. Es decir, que no hay un cambio de tendencia. Bueno, Camilo, ¿y tú qué piensas qué le recomendarías al gobierno? Este gobierno ha tendido la mano, ha dicho que pues va a hacer la paz total, ha hecho oferta a los diferentes grupos armados, tanto los que tienen naturaleza política como los que tienen, digamos, grupos armados de alto impacto que generan gran afectación y muchísima violencia en el país. ¿Tú qué le recomendarías desde tu experiencia, desde los contextos, desde las regiones, de todo lo que tú conoces que produce estas cifras tan terribles para el país? ¿Qué recomendarías? Bueno, me parece que, bueno, ya hay formulaciones de política, tanto del gobierno como en la Comisión Nacional de Garantías y de diferentes entidades que van por el camino de darle ya sentido a la paz total. Porque no se trata solamente de un problema de grupos armados, ni de sicarios, que hay muchos, sino que lo primero yo creo que es consolidar ese consenso nacional por la paz, es decir, ese consenso que además se traduce en acuerdo político, en acuerdo legislativo, en acuerdo de gobernabilidad, pero también de un ambiente de no estigmatización, para arrinconar los factores de violencia. Yo creo que es un primer factor, es un acuerdo de sociedad. Hay una revolución de conciencia de la juventud, de las mujeres de muchos sectores en Colombia, que está en curso de un primer componente. Me parece que la implementación del acuerdo de paz del 2016 de manera integral es una clave, porque es que ese acuerdo es un acuerdo para llevar con reformas, con medidas sociales, agrarias y de diferente orden, ampliación de democracia, llevar una serie de acciones del Estado y componentes que van en la buena dirección de desescalar violencias. Los diálogos. Es muy importante que en esa línea se logre acelerar los compromisos de desescalamiento. Yo creo que ha estado muy bien el enunciado del alto comisionado, que establece unos requisitos. Dice, bueno, aquí no matar, no desaparecer, no torturar, y ahora se agregan otros elementos que van a facilitar esos diálogos que conduzcan rápidamente a ejercicios de cese al fuego, que ambienten las circunstancias para ceses multilaterales, porque no tenemos situaciones como las del Bajo San Juan o como las que están presentando en el norte del Cauca y en Arauca, donde por un lado hay conversaciones, hay gestos del gobierno y por otro lado hay enfrentamientos. Entonces me parece que además yo creo que hay un proceso de redefinición operacional de la fuerza pública y de las fuerzas militares que también debe contribuir mucho a la separación completa de agentes del Estado, de cualquier acción criminal y de dinámica armada sería otro componente. La integralidad, la simultaneidad y la territorialización me parece que son claves para esta iniciativa. Bueno, Camilo, yo creo que tú has marcado la ruta, has dado unas señales también que son los desafíos que tiene este gobierno. Sin duda que la paz total tiene que traducirse en que paren los asesinatos, las masacres, los desplazamientos, en que mejore la situación de derechos humanos en el país. Entonces, vamos cerrando ya este segmento, agradecerte a ti por el trabajo que haces. Yo espero que cada día tengas menos trabajo. Pero yo quiero agregarte un solo punto, y es que en todo esto la clave es el empoderamiento social y político del conjunto de los sectores, los sujetos activos, la movilización. Esto no es un asunto que lo va a resolver ni la policía, ni el ejército, ni el gobierno, sino hay una sociedad realmente participativa, activa, indignada, rechazando la violencia, todo acto de guerra y toda infracción a los derechos humanos y a los derechos de la gente. Sí, tenemos que condenar cualquier acción de violencia. Hemos hecho llamados a un cese multilateral de hostilidades. Y bueno, agradecemos a Camilo y no se vayan. Seguimos con el segmento de la agenda legislativa para el cambio en Colombia.
Bienvenidos al segmento de Agenda Legislativa para el Cambio. Hoy estamos aquí con una invitada muy especial. Es Luz María Múnera, representante a la Cámara por Antioquia y que lideró acá en este Congreso el proyecto de la creación del nuevo Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Queremos saludarte, Luz María, decirte que le has dado una gran noticia a Colombia, al país, y queremos que tú le digas y le expliques a Colombia por qué es importante este nuevo ministerio, cuáles son los desafíos, la política, qué se va a hacer. Cuéntanos un poquito, bueno, aparte de saludarte y de decirte que has hecho un gran trabajo en esta legislatura, y bueno, si quieres también contarnos cómo te has sentido, porque tú fuiste concejal en Medellín, toda la vida luchadora social, activista. ¿Cómo te sientes y cómo vamos a proyectar este ministerio? Bueno, lo primero, saludar a todos los que nos escuchan, agradecerte a ti, Alirio, trabajar contigo y perdóname el lambetazo. Ha sido una maravilla, nos habíamos visto en la vida política muchas veces, pero nunca habíamos compartido tanto y estoy muy agradada con tenerte como compañero y aprendiendo montones. Cómoda, yo me siento cómoda pues porque mi proyecto de vida siempre ha sido la política y buscar un mejor país, siempre lo ha sido. Estar aquí es cómodo, es difícil, hay mucho trabajo. Yo soy medio adicta al trabajo y con todo y eso me siento un poco agotada, pero muy bien, muy cómoda tratando de sacar adelante todo lo que hemos hecho este primer semestre, que ha sido de mucho trabajo, pero también de mucha satisfacción. El ministerio, yo creo que se me ilumina el rostro. Primero, muy agradecida de haber sido la coordinadora ponente de un ministerio que para mí es fundamental. A veces la gente quiere que uno hable en otros términos. Yo soy administradora pública, entonces digamos que lo miro desde ahí. El ministerio lo que va a lograr para la gente, Alirio, fundamentalmente es poder coger todo el presupuesto que hay regado por todos lados, en departamentos, en ministerios, y traerlo a un solo ministerio para que podamos por fin decir, mire, la inversión social y el gasto público social para el cierre de brechas, podemos tener líneas base claras y podemos tener una revisión constante de cómo vamos cerrando brechas y cómo vamos cumpliendo cosas. Lo que va a significar para la gente es que usted ya va a saber dónde está la plata de sus impuestos en inversión social y en gasto público social. Eso en general, digamos que es el gran logro del ministerio como tal. Yo creo que un mensaje importante es que la igualdad importa y que obviamente es un compromiso del programa de Gustavo Petro, de Francia Márquez, de Colombia, potencia mundial de la vida. La pregunta que te hago es, ¿cómo erradicar la pobreza a partir de la creación de este ministerio? En la medida en que el capitalismo realmente se desarrolle, que para darles una idea, nosotros no hacemos sino exportar materias primas. Nosotros tenemos que empezar a darle valor agregado a esas materias primas y volver a ser un país con industrias propias, con industrias nacionales que permitan empleo digno. Eso debe quedar claro. Pero lo segundo, lo que vamos a lograr con esto es que las mujeres, por ejemplo, puedan tener un presupuesto claro y unos objetivos claros, podamos inclusive poder trabajar muy a fondo. Recuerda que hay un punto importante del ministerio y es cómo creamos condiciones para que las mujeres cuidadoras, el sistema del cuidado, pueda tener el papel que debe jugar. Es decir, yo no puedo dedicar toda mi vida desde los 15 años, por ejemplo, y tener 70 y no poder pensionarme, pero además haber pasado hasta los 70 años y que en la sociedad lo único a lo que yo tenga derecho es a un techo y al plato de comida que me dan en mi casa. ¿Qué otras poblaciones, de qué otras poblaciones se debería ocupar a futuro este ministerio? Mira, las etnias, y en esto quiero dar un ejemplo muy claro. La población negra, por ejemplo, afro de nuestro país, ha sufrido históricamente, y ahí están también los indígenas, los campesinos y campesinas, digamos que unas condiciones no tan buenas. Pero vamos a hacer una cosa con el ministerio y eso también me encanta y ha sido una orientación de Gustavo Petro, es que lo vamos a mirar desde el territorio. Me explico, una mujer negra y pobre en Bogotá no es igual a una mujer negra y pobre en una vereda del Cauca o en una vereda del Chocó. Las que están allá tienen menores oportunidades que las que están en una ciudad como Bogotá, Medellín, Cali. Ambas necesitan una atención especial.
pero esas que hay en unas regiones abandonadas con ausencia del Estado van a necesitar más todavía. Lo mismo los indígenas, tenemos muchos avances con la población indígena, pero tenemos que cerrar brechas, buscar que esa inversión que hacemos en ellos ayude a cerrar brechas, ayude, digamos, a que sus condiciones de vida digna se mantengan las que tienen, pero además mejoren. Lo mismo población afro y un asunto que es bien delicado y hoy en Bogotá está muy en boca de todo el mundo, es la población LGTBIQ+. Necesitamos un país, y vamos a dar pasos en eso, donde ya no hablemos más de afros, negros, LGTBI, mujeres, sino que esto ayude a empujar para que llegue el momento en que Colombia felizmente pueda hablar de seres humanos, sin que su condición de sexo, sin que su condición de color de piel, sin que su condición económica haga que la mirada de la sociedad y del Estado mismo sea distinta entre unos y otros. Es un gran reto, yo no sé si lo vamos a lograr, pero yo, y que sé que tú también, vamos a trabajar hasta que lo tengamos en las manos. Bueno, ¿y qué piensas? ¿Cómo ves a Francia ahí en ese rol de ministra de la Igualdad y de la Equidad? ¿Cómo te imaginas o cómo, cuando tú discutías los artículos, las poblaciones, las facultades al presidente, que también me gustaría que hablaras ahorita de eso, de cómo va o a qué facultamos, porque le dimos facultades al presidente para armar el ministerio y demás? Cuéntanos un poquito sobre esos dos puntos. Bueno, yo creo que no le tengo que decir a Colombia que Francia es arrolladora, es decir, ella ilumina los espacios donde llega, es una mujer que tiene lo social en la cabeza, en el corazón, en su boca, en sus pies. Entonces todo lo de ella es coherente frente a un asunto de lo social. Es un gran compromiso de vida, yo creo que desde que estaba chiquita. Entonces conversar con ella y escucharle las orientaciones y lo que ella quiere en lo social es simple. Yo valoro mucho eso porque siempre he tratado de bajar mi discurso, no tanto dejarlo en una cosa muy técnica, sino bajarlo para que todos lo entiendan. Y esa es Francia, una mujer que es capaz de hablarle a todo el mundo. Ella está emocionada, también está un poco preocupada porque quiere hacerlo muy bien y en eso vamos a tener que ayudarle. Frente a las facultades, que se hizo tanto ruido, las facultades a nuestro presidente Petro, yo quiero entregarle tranquilidad a la gente. Primero, el pacto no se las inventó, es un artículo de la Constitución. Quien lo quiera buscar, el 150 en su numeral 10, nos da claridad sobre eso y le estamos dando los parámetros generales, no hemos renunciado a eso. Si ustedes miran la ley, porque ya es ley, van a ver que está armado de alguna forma desde el Congreso de la República y sus debates el ministerio, y lo que va a hacer nuestro presidente es darle una forma de vida real, ¿cierto? Que empiece a trabajar. Y creo que esas facultades, un hombre como Gustavo Petro no va a abusar de ellas, un hombre como Gustavo Petro las va a utilizar para que la igualdad que está en la Constitución, es decir, el derecho en teoría existe, sea equitativo. Por eso es de la igualdad y de la equidad, porque la equidad lo que nos permite es que eso que usted tiene se vuelva realidad. Gracias, Luz María, por esa claridad para el país. Otra pregunta, hay unos críticos, ¿no? Sí. Hay unos críticos que dicen, ustedes lo que van a crear es más burocracia, ¿no? Y ahí, ¿tú qué responderías a esa crítica? No, vuelvo y repito, yo soy administradora pública. Ese pedazo para armar realmente el ministerio, esos cargos mínimos nos van a costar 19 millones de pesos aproximadamente, poco menos, poco más, al año. Ni siquiera afecta el marco fiscal de mediano plazo, y lo ha dicho claramente Hacienda. No vamos a crear más burocracia, vamos a traer los programas, los proyectos, el presupuesto de inversión de afuera, de proyectos que hay regados, como les decía al principio, por todo el Estado colombiano, y los vamos a poner aquí para poderlos vigilar y para poder garantizar que se enfoquen en mejorar condiciones de vida. No se preocupen, no estamos en la tarea de crear más burocracia de la que necesariamente tenemos que tener para que el ministerio empiece a caminar. Bueno, derechos humanos en paz es lo que queremos en Colombia y obviamente no hay que naturalizar la pobreza. Ahorita seguimos con el segmento de Revive la Constitución. Muchas gracias.